evento 66, Talque 7, segundo día de evento, primera parte, Ushuaia, Argentina. Me quedo despatarrado. Bueno, ¿cómo han estado entre ayer y hoy? ¿Hay gente descompuesta? Sí, hay uno. Hay unos cuantos. Bueno, por este lado también, ¿eh? El equipo está haciendo lo que puede. Evidentemente, esta primera barrera de filtro lo que hace es modular esta ultramicro onda con su propia biología. Va a trabajar en cooperación al campo y lo que el campo precise. Estaba mirando en el desayuno esta marca de 1972 y se me ocurría que quizás muchas personas no hayan podido captar la idea de lo que es la conjugación de un aparato. De ese periodo le llamamos asume, al 2 asimila, al 3 desafía y al 4 decide. El año que tiene 366 va a ser el decide. En este caso vamos a poner a 1972 ahí. Por lo tanto, a 1969 acá. ¿Sí? ¿Lo tenían así de claro? Claro. No. El decide es el epílogo. Nosotros no podemos decidir junto con nuestra estrella sin una anticipación de 3 años. Ahí estamos colgados de las decisiones de la estrella. ¿Me comprenden? Estoy colgado como si yo fuera un cometa y me cuelgo de la decisión de la estrella. Pero yo, para poder participar con algo que es de otra magnitud, tengo que anticiparme. ¿Sí? Entonces, si me anticipo, cuando la estrella está decidiendo, yo ya estoy preparado. Por eso tengo que tener lecturas que me hagan como un idioma estructural para que yo tenga contenedores para ir colocando los contenidos. ¿Ves? Contenedores para que yo coloque los contenidos de manera pautada. Entonces, 1972 y tenemos acá 1970 y 1971. ¿Sí? Entonces, si se decide ajustar el reloj humano en relación al núcleo del átomo, eso tiene una consecuencia de desfasaje entre el aspecto analógico y el aspecto digital. ¿Sí? O sea, en cuanto a conciencia me refiero. Entonces es un desafío muy, muy, muy grande. Este aparato enterito es 1972 dividido 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan de 3-9, la familia unida? ¿No? Ahora, es una familia unida pero muy despareja. Entonces más bien está revoleada. ¿Tá?
porque son diferentes velocidades. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el más lento frente al más veloz? Anticiparse. Entonces, somos los más lentos, ¿qué precisamos? Anticipación. Y para anticipar, ¿qué precisamos? Un lenguaje de conexión remota. Y la lógica global convergente es un lenguaje de conexión remota. Para darle una definición. Entonces, ¿y conexión remota? ¿Con qué cosa está remota? Con nuestro propio mejor futuro de la Tierra. ¿Se acuerdan? Máximo futuro, máximo pasado, ir y llevar. Bueno, esto lo ensayamos analógicamente para que nuestra biología lo tenga asimilado ya. Pero eso fue analógico. Ahora las OTAs que fabricamos en mis iones es lo que nos capacita dentro del idioma, dentro del lenguaje y dentro de la lengua, ejercitar lo que es la actualización. Para que además de todas las identidades que ya tenemos, le agreguemos más identidades contenedoras. Y no exigir y sobreexigir a la identidad que ya tenemos. ¿Me comprenden? Si yo no cambio mi identidad, pero le sobreexijo, no estoy respetando el laxo. Entonces, ¿qué hago? No le exijo, pero le agrego otra identidad contenedora. ¿Ven? Es distinto, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Que me voy a vincular con la función remota. Entonces, biológicamente me voy a percibir contenido aun cuando mi identidad pequeña no tiene los recursos. Porque mi identidad más grande ya se expandió. Pero no hay que confundirse, porque analógicamente están divididas. Si yo confundo analógicamente la grande con la pequeña, voy a sentir una presión insoportable. Y esto porque me estoy confundiendo a la identidad pequeña con la grande. Quiero pedirle a la pequeña las cosas que es potestad de la grande y no puedo. Entonces la onda corta en onda corta, la onda mediana en onda mediana, la onda larga en onda larga. Se intervinculan de manera remota. Todo esto es estructural y es para tranquilizar que la identidad pequeña no hay que sobreexigirla. Porque si yo la sobreexijo, empiezo a deformar todos los mensajes. Los empiezo a deformar. Quiero que todo me lo procese en su idioma. Y su idioma es para su mundo. ¿Sí? Tenemos una identidad pequeña que tiene un idioma propio. Y ese idioma hay que respetárselo porque tiene sentido dentro de su mundo. Ahora, su mundo tiene que estar contenido dentro de otros mundos que me voy a fabricar para contener a ese más chiquitito y dosificarle los recursos que va a ir necesitando. ¿Ven? Bueno, con este esquemita que está acá, ahora sí me vuelvo. Tengo una pregunta con respecto al aparato, porque yo lo tenía invertido. O sea, por ejemplo, las personas que nacemos en año bisiesto, ya estamos, o sea, somos ya los nacidos al final del aparato. Sí. Entonces tenemos justamente el desafía, el asimila y el asume en años anteriores, ¿ves? Lo tenemos para atrás. En cambio que el que nace en un asume lo tiene como para adelante, se me viene pasado futuro. ¿Me podés abrir eso? Porque a la vez
te comenté anoche, si yo tomo, por ejemplo, el día que yo nazco, ese aparato, ese año, pero por ejemplo yo soy el 25 de noviembre del 76. Si yo tomo cada 25 de noviembre de los años anteriores para ver mi asimila, mi desafía, son distintos números del aparato. Ahí vas a estar asistiéndote a vos misma. ¿Para qué? Para fabricar para estructurar una identidad a la par del sistema. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los desafíos que vos vas a tener estructuralmente van a terminar en lo mismo. Bien. Tu identidad pequeña, estructuralmente, siempre va a estar en relación a esto. Lo que pasa es que va a estar sin recursos, porque en su mundo esto no existe. Me viene que... Entonces la función remota la recibe solamente inconscientemente. ¿Sí? Entonces le emerge el impulso y opera por el impulso, pero la conciencia no la puede fabricar. Entonces es para que el impulso y la conciencia se encuentren, se empiecen a encontrar. ¿Sí? Entonces esta existencia alterna, ¿alterna en qué? Alterna en onda y en partícula. ¿Me comprenden? Alterna en onda y en partícula. No puede negar ninguna de las dos cosas. Porque si niega a la partícula, se vuelve solo conciencia. Y si niega a la conciencia, se vuelve solo partícula. ¿Me comprenden? Entonces está aislada. Entonces, en esa doble función es donde se dinamiza, se empieza a tener sentido dinámico, porque empieza a formar parte del mismo soma de la realidad. ¿Sí? Cuando vamos a ver nuestro sistema inmunológico se le llama sistema de defensa. ¿Qué significa? La realidad me está atacando. ¿Por qué? Porque mi mundo está desconectado del resto de los mundos. ¿Comprenden? ¿Y por qué si mi mundo y el otro mundo pertenecen a la realidad y la realidad tiene una ecuación global, por qué yo no podría formar parte de eso? ¿Sí? De manera anticipada y estar comprendiendo, ¿sí? Como pasa con el reino animal, que cuando un evento de la naturaleza va a suceder, ellos saben antes. Y no es que están pagando un seguro que les va a estar cubriendo la pérdida del hormiguero. ¿Me comprenden? No, pero es que hay que mostrar estas cosas para que veamos que nos creemos muy inteligentes y es tremendo porque hemos perdido la dotación natural, ¿no? Entonces, si perdés la dotación natural, tenemos más cosas que venderte. ¿Está? O sea, la pérdida de sentido del dinero es lo que se viene. La pérdida en el mundo no falta dinero, falta sentido. Dinero hay muchísimo. Lo que falta es un argumento en la circulación. No tiene argumento en la circulación, porque claro, todo es mentira. Entonces tengo que producir una mentira para hacer circular dinero. ¿Me comprenden? Entonces, la recuperación del sentido hace una desaceleración de la economía. Esto es importante saberlo, porque la economía mundialmente va hacia una desaceleración. ¿Por qué? Porque se enciende el sentido. Al encenderse el sentido, se detiene el flujo, se hace más lento. Y esto no es malo, es muy bueno. Porque si sobreaceleramos la economía, sobreaceleramos el flujo, el sentido se elimina, pero analógicamente nuestro sistema va a recibir las consecuencias. Y para ese momento ya es tarde. Entonces, en buena hora que el flujo de la economía se desacelere porque crezca el sentido. Entonces, en el sentido que crece,
menos es más. Cuando me crece la conciencia y me disminuyen los recursos, me doy cuenta que todo lo que hacía era el pedo. ¿Sí? Entonces, es como para que vayamos teniendo otra mirada que no la van a encontrar en los medios, ni en los opinólogos, ni en los economistas, y menos en los políticos todavía. Y esta idea de las personas de que el único criterio que tienen es el económico. ¿Sí? Pero bueno, el Black Mirror se pone muy, muy, muy grande y muy, muy exagerado porque todas las conciencias de onda corta tienen que verlo mejor. ¿Sí? Pero no van a frenar la desaceleración. La desaceleración llega. Porque hay un stop, porque hay un encendido de la conciencia. Quiero que vinculen la desaceleración de la economía con el encendido de la conciencia porque es muy importante. Si no es una pálida tremendo. Vamos mal, estamos mal. No. Estábamos mal con la locura, la aceleración y la mentira. ¿Sí? Entonces, porque si no, para acelerar la economía necesitas mentir más, producir más precio en cosas de menor valor. ¿Me comprenden? Producir más precio en cosas de menor valor. Entonces, Ale. Micro. Sí. Yo, antes de que sigas, quiero saber si vas a abrir bien lo de partícula, acción, irnos al futuro. O sea, lo que hablabas de contenernos a nosotros mismos. ¿Lo vas a seguir abriendo? Esa es la idea. Bueno. Esa es la idea. Lo que ocurre es que voy intentando conectar lo que digo con la realidad. ¿Sí? Entonces voy a la realidad, voy a la lógica de nuevo, vuelvo a la realidad de nuevo. Entonces hago estos vaivenes para cubrir todas las bandas, para que lo que digo no se aísle de la realidad, sino que se le vea la conexión. ¿Sí? Entonces, estoy mostrando el aparato estructuralmente para que podamos leer cuán implicados estamos estructuralmente con esto, aún en nuestros pequeños mundos. Volviendo a lo que dije del aparato, ayer les contaba sobre este jugador de fútbol, que observaba que los niños nacidos en el 2007, 2008 y 2009, dentro de los códigos que están muy comprometidos con la neurología del modelo en el circuito 342, la neurología del modelo en la partícula 341, por desconexión de los aparatos y Black Mirror, están bloqueados neurológicamente. No pueden acceder a lo que sí pueden acceder habiendo nacido en el mismo tiempo en otro código que no es tan exigente neurológicamente y tiene más recursos de circuito. Yo hago estas cosas para que desde la realidad traer datos y ver que las vidas de los mundos particulares están cruzadas transversalmente por esto y lo ignoran. Santa Fe y Rosario. Los niños, los semilleros que nacieron en 2007, 2008, 2009, están impedidos de los deportes profesionales, digamos. Bueno, es que esto es lo que ha sucedido ahora en Mar del Plata, que justamente los clubes de fútbol van a buscar los niños a otros códigos
por esta razón. Porque son, a ver, esto que yo estoy hablando, la conciencia es la que produce el gran engaño en la existencia. Es la responsable del engaño. ¿Me comprenden? Pero estoy hablando de la conciencia espaciotemporal y de la nada misma. Ahí el engaño es una obra genial. Ahora, si nosotros transformamos una obra genial, pero no somos la nada, sino somos una parte de algo, en nuestro caso ya no es una genialidad. ¿Me comprenden? O sea, nos queremos atribuir la genialidad que no es tal. O sea, es una genialidad, pero para la nada misma que provoca a la totalidad apareciendo. Pero no para una parte. Ya cuando estamos hablando de una fracción de la realidad, el engaño no es una buena idea, porque pierde la conectividad con el error. ¿Está? Pero como nosotros también pertenecemos a la nada, lo heredamos y lo aplicamos en otro contexto. Es que es importante que también sepamos que la naturaleza del engaño tiene una funcionalidad, y es una funcionalidad maravillosa que provoca la existencia, pero le sacás esa finalidad y le sacás el artículo por el cual fue generado. Te quedas con el resultado pero sin la causa. Entonces la causa es lo que le da sentido. El engaño, a no ser en esta situación, pierde su sentido. Por eso produce una alucinación temporal. Pero bueno, bien, eso es mecánicamente hablando lo que genera el Black Mirror. Cuando no veo mi error. Mirror, mi error. Eso lo vimos en el /4, en Tigre. Bien, quedó más claro, ¿sí? Entonces, este receptor es nativo 1969, que va a tener que hacer la finalidad de la paradoja. Esa es su responsabilidad estructuralmente más importante. Entonces, y esto genera una especie de comunidad en la clase. En la clase estoy refiriéndome al año en que nacimos. ¿Sí? Porque estamos estructuralmente atravesados por las responsabilidades del aparato que nos toca. Entonces, la capacidad de leerlo nos va a transferir recursos de este macromundo hacia nuestros micromundos en función remota. ¿Sí? Y de manera remota se nos actualiza el receptor analógico. Porque de manera remota me transfiero esa identidad y en manera micro la empiezo a articular. Como la articulo en manera micro y está vinculada de manera remota, yo no me inflamo. Inflamo y dice, vengo acá porque... ¿Ven? Eso es inflamado. Eso es como un error en la transcripción. O sea, no hay una secuenciación de la macroidentidad con la microidentidad. Entonces quiero meter lo macro dentro de lo micro. ¿Qué va a pasar? Se va a estirar todo. Uy, voy a venir con un globo aerostático acá. ¿No? Y todas esas payasadas que ya hemos visto un montón. ¿O no? Entonces, micro no necesita dejar de ser micro. Macro no necesita dejar de ser macro. ¿Sí?
sino que empieza a funcionar la conexión remota entre micro y macro. Entonces hay transferencia de recursos, desde el máximo futuro hasta el presente y hasta el máximo pasado continuamente. Entonces, el proceso es el mayor aprovechamiento del pasado. Los niños que nacen ahora son versiones mejoradas de nosotros mismos que se han construido gracias a la lectura de todos nuestros errores. Ellos interdimensionalmente tomaron todas nuestras métricas, entonces ya nacen sabiendo, habiéndonos leído. ¿Me comprenden? Entonces, todos los errores nuestros sí han sido útiles para que ellos nazcan así. Esto también es importante saberlo, porque ya los educamos. Entonces, cuando nacen ya están educados y nos vienen a reeducar a nosotros, porque la dinámica alterna está instituida ya. Entonces, tenemos que educar a las generaciones futuras. Ja, ja, ja. No hay modo, porque cuando nacen ya te leyeron, porque están interconectados el negativo con el positivo, y esto ya está ocurriendo. Esto no es una teoría lo que estoy diciendo, es una explicación de la realidad, que es muy difícil de asumir por la ciencia porque sería como autodestruirse. Entonces, la ciencia no puede, pero la conciencia sí puede. ¿Por qué? Porque la conciencia nace de la nada misma. En cambio, la ciencia ya nace desde algo. Entonces no puede desafiarse porque se destruye. ¿Comprenden la naturaleza de la ciencia a diferencia de la naturaleza de la conciencia? Si la conciencia nace de la nada, autodestruirse es parte de su soberana naturaleza. ¿Me comprenden? No tienen ningún conflicto con eso. Ahora la ciencia, que nace de algo, no puede hacer lo mismo. Porque está desafiando lo mismo que es. Y eso no, por axioma no lo puede hacer. Ahora, los que portan la ciencia son seres con conciencia. Ellos sí pueden hacerlo. Es como la lucha entre la mente compleja y la complicada. La ciencia es la mente complicada y la conciencia es la mente compleja. Para irme a Snowden, ¿no? NO, lo que nosotros llamamos NO, es compleja. Lo que llamamos NE es complicada, porque ya se tradujo a una intangible, una mente intangible. Y esa mente intangible está estructurada y va a ser la que va a alimentar a nuestro soma. Entonces, si nuestro soma no encuentra la fuente compleja, se queda atrapada en la complicada. Pero si la encuentra, modifica continuamente a la complicada. No sé si esto es muy... Ale, si lo haces el diagrama mejor. Noroeste, noreste. Eso para la lógica global convergente. Para Snowden. Sí. No, digo que se me abre mucho ayer cuando explicaste lo de neutrino. Digo, por ahí también lo podrías ir metiendo, porque justo estamos acá. Porque lo que está haciendo es sosteniendo una ecuación intangible. Entonces, dentro de ese neutrino va a estar una parte que está totalmente restringida y otra parte que está totalmente habilitada. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo se gestione la W, si va a estar totalmente restringido o totalmente habilitado. Pues ese 24 puede jugar
con este cuadrante totalmente habilitado y con este otro, cardinalidad, y totalmente restringido. ¿Sí? Entonces, pero va a estar siempre en referencia a la ecuación global. ¿Por qué? Porque está apoyada en none. Está apoyada en none, está apoyada en la conciencia. ¿Sí? Entonces la conciencia tiene sus propias herramientas para acceder a lo que ha fabricado, que es la existencia. Entonces, después nosotros tenemos SO, y ahí ya no me acuerdo cuál es la palabrita que Snowden pone acá. Se ve que está conectado con la complicada. Bueno, pero cuando él se repara, entonces dice simple, ¿no? Bien. Desorden. Bueno. Lo ve como una neurona, fíjense, ¿no? Es como una neurona. Está muy bueno. En definitiva, para nosotros este es el vehículo, el soma, y esta es la cualidad honda de esa partícula. ¿Sí? Porque es su referencia a futuro, su proyección. Entonces, si su proyección se está descargando de manera anticipada a la mente compleja, y con la complicada articula existencia de la mente compleja. ¿Entendés? Con la mente complicada articula la existencia tangible de su mente compleja. O sea, A ver. No, digo que por ahí podrías dibujar en el noroeste conciencia, en el noreste ciencia, que es como lo venías explicando. No, porque no es ciencia el noreste. O sea, quiero decir, espera. Cuando nosotros fractalizamos esto y lo ponemos utilizando nuestra función ne, pero tenés que entender que es nuestra función ne. Entonces, cuando yo voy al noreste argentino, estoy haciendo una ciencia. ¿Ves? Pero, porque ya llevé el muñeco, ¿ves? Que existe, hacia un noreste que existe, y estoy haciendo una aplicación que no existe, pero que sin embargo estructura la existencia de todo el país. ¿Ves? Porque le da nuevas reglas a misiones. ¿Sí? Entonces, la cualidad del campo iónico, bueno, eso lo vamos a ver, es otro tema, es como un tema nuevo. Ale. Pero no quiero dejar de repasar para varias cosas. Perdón. Sí. El caos es en el centro. Caos es 40 y es el 4 en punto cero. Eso es seguro. ¿Y entonces en el SO qué pone? Es complejo, complicado y caótico. No sé la ubicación, pero es eso. Complejo, complicado y caótico. Caos es sí o sí en el centro. Es 4... Desorden. Desorden. Sí, está bien, pero lo nombramos al desorden como caos en el centro de los 4 cuadrantes. Acá tiene una cosita que es así. Ahí puede ser el caos. Bueno, en definitiva, estamos entendiendo que ahí es el aspecto existencial. ¿Sí? Pero que para nuestros... No, necesito ir a la otra pared. Ahí está bien. Si no, los voy a enredar más. Ale, sí. Un favor. Igual que Jorge, cuando dijiste
que la ciencia está en el no y la conciencia en el ne. No, por favor, no. Eso no tiene nada que ver. No, es cuando nosotros fractalizamos a esto y lo empezamos a utilizar. Pero, a ver, es como si dentro del so te volvés a armar un ne, ¿ves? Un so, un no y un se. ¿Ves? No confundir este diagrama que yo me hago acá existiendo. Yo te estoy diciendo, yo estoy yendo a un noreste que existe. ¿Sí? Con un cuerpo que existe. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy fractalizando esto acá, en esta cardinalidad. Pero como está conectada con la otra, tiene inferencia global. Pero no quiero confundir, porque yo tengo muy bien dividida una cosa de la otra. Y si esto lo vuelvo a pisar y digo que ne es ciencia, no es verdad, porque la ciencia no se basa en la nada. Es la conciencia la que se basa en la nada. La ciencia siempre se basa en algo existente. Justamente la condición de la ciencia es la preexistencia. No hay ciencia sin existencia. ¿Comprenden eso? Y eso es un límite importante para la ciencia. Por eso nunca va a descubrir a la conciencia, porque es inventada por la conciencia. Es como que la ciencia encuentra a su propio Dios. ¿Me comprenden? Y tiene problemitas para concebir a lo que no existe. Porque ya arranca partiendo del axioma de la existencia. Esto nos aclara muchísimo, porque hay un campo donde la nada es mucho más natural que la existencia. Y al cual pertenecemos originalmente. Entonces, volver a establecer la conexión neurológica con la pertenencia a la nada, estamos conectándonos a la fuente de la conciencia. Es la fuente de la conciencia. Entonces, cuando nos conectamos a la fuente de la conciencia, ¡guau! Es un manantial. Porque ya no es algo, es justamente la ausencia de todo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Nos conectamos ahí y respiramos que parece... Y te entra el aire y decís... ¡Ah! ¿Y qué pasa esto? Produce saciedad. Desacelera la economía. Pero llena de conciencia a cada cosa que existe. Entonces, la recuperación del sentido. La recuperación del sentido. ¿Ves? Con la recuperación del sentido, porque el sentido es el ser que le da orientación al soy. ¿Ven? El ser que nace de la nada misma, de la conciencia, que no tiene referencias porque es la que va a sembrar las bases de la referencia. ¿Está? Entonces, el ser es esa conexión con la nada misma y la fuente de la conciencia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Orientar al soy. El ser siempre le va a brindar al soy más recursos, más recursos, más recursos, más recursos, porque se los transfiere en forma remota. ¿Por qué se los transfiere en forma remota? Porque es la no existencia.
¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Trabajando en la arquitectura de la mente. ¿Para qué? Para darle más recursos cuando nosotros tenemos que forjar una mentalidad. ¿Y para qué precisamos una mentalidad? Porque de eso se trata el sentido de la vida sobre la faz de la Tierra, la construcción de la mentalidad. No quiero confundir, pero el soy, ponele, el soy se tendría que poner en el so, sí, y el ser se tendría que poner en el ne. En el se. Ah, en el se. En el se. Bien. Lo que pasa que en el se vas a encontrar el sentido al soy. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta que no se puede separar derecha de izquierda ni izquierda de derecha? Porque vos le sacás la derecha, le sacás el ser, y le sacás la izquierda, le sacás el soy. ¿Ves? Entonces, el soy tiene que... Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una interferencia del tipo que tenemos, busca dividir el ser del soy. Entonces, eso se transforma en una autoagresión. ¿Sí? Se transforma en una autoagresión. Entonces, el género humano está en un proceso de autoagresión, pero está en el epílogo de esa autoagresión, donde lo que le falta es descubrir la conciencia por la cual se está autoagrediendo. ¿Sí? Se va aclarando. Ale, y una consulta. Sí. Ya que hablaste de Terminator ayer, Sí. ¿por qué esto de el humano de sacarse su parte digital afuera? O sea, ¿por qué esa tendencia, no? Es como esa agresión que nos hacemos a nosotros mismos de... Bueno, esto es producto de esta interferencia que estoy nombrando. ¿Sí? Nuestra estrella no estaba gestionando ella misma nuestras conciencias, sino que había una interferencia ahí, foránea en nuestro sistema solar. Entonces, hasta que justamente Sol pueda nutrirse de esa interferencia y llegar, porque ¿qué tiene que trabajar? En una educación de sus recursos. ¿Sí? Y eso es lo que yo entiendo que estuvo sucediendo conmigo. Una educación que linealmente no es viable, entonces es viable no linealmente. ¿Sí? Entonces, se dispara un proceso y después se hace una utilización efectiva de esos recursos, que derivan en esta capacidad de poder transferir en una banda distinta, que es Rho, que tiene lenguaje, porque yo recibo todo esto en un área que no tiene lenguaje. Yo me tuve que generar un idioma, generar un lenguaje, generar una lengua, establecer asociaciones con todo el resto de los idiomas, con todo el resto de los lenguajes y con todo el resto de las lenguas. Pero como viene de una ecuación global, resulta que al hablar todo va encajando. ¿Ves? Este fenómeno que ven que me pasa particularmente, le pasa al artista molecularmente. Por eso cuando sale hablando en versito. ¿Sí? Pareciera que la musicalidad de sus palabras se hubieran puesto de acuerdo para expresar su mensaje. ¿Sí? Pero nos pasan en campos distintos. A mí me pasa en el campo particular y al artista le pasa en el campo molecular. Pero se dan cuenta que ni bien yo voy fabricando y fabricando más conciencia dentro de las palabras, dentro de los lenguajes y dentro de los idiomas, poquito a poquito me voy acercando al campo molecular.
Bueno, ahí voy con eso. Sí. La reconexión de la estrella. Voy a tener que sacarme esto de acá. Cuando la estrella no necesita más de la interferencia porque... Alejandra, vos hablaste en Cuba de la palabra nuevo enlace. Cuando hablaste del nuevo enlace, yo quiero saber si vos realmente te estás refiriendo a esa fecha como el día, tiempo espacialmente, donde la estrella asume sus recursos. No quiero mezclar reparación del aparato porque no quiero concentrar todo. Pero hay un día que vos marcás como nuevo enlace en Cuba, que es el 15 de octubre del 2017, que mientras estabas hablando de que la estrella ya no necesitaba la interferencia porque había podido asumir sus... No. Yo no digo que no necesite. La interferencia es clave para la evolución. Por supuesto. Es cuando se articula en un aprovechamiento. O sea, hasta que la quinta dimensión no hace un uso concreto de esa interferencia va a consumir los recursos de esa entidad, los va a consumir, ¿sí? Lo puede llegar a hacer desaparecer incluso, ¿eh? O sea, la interferencia puede entrar a todas las bandas y llevarse puesto todo. Pero, ¿qué pasa? Que si se opta por un desarrollo, por una profundización, por un autodesafío fundamentalmente, ese proceso se revierte. Y pasa lo contrario. Empezás a tomar de la interferencia lo que la interferencia no te quería dar justamente. Te quería tomar. Sí. Entonces cambia la transferencia, el sentido de la transferencia cambia. Bueno. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que nuestro Sol evidentemente ha cambiado el sentido de la interferencia. Totalmente. ¿Vos parametrizás esa definición axiomática que das con el nuevo enlace? Te pregunto, ¿está vinculado eso con el nuevo enlace? Porque tengo que decirte que cuando estabas hablando, recordé esto, busqué en la aplicación los días de vida hoy del nuevo enlace y estoy con una taquicardia voraz. ¿Qué te da? 777. Ah, bueno. Entonces... Tremendo. Entonces... Sí. Lo que pasa, vos te das cuenta que yo cuando lo digo es anticipado, siempre me pasa. Y pongo una marca y esa marca se interpreta realmente tanto tiempo para adelante. Pero para mí es real en el momento que lo digo. Pero porque aparte tiene que ver con lo que dijiste del aparato. ¿Comprenden esto, no? Para mí, o sea, en esa dimensión es real en ese momento, en esta dimensión es real en este momento. Transferido. Es que en el aparato es la máxima anticipación porque es el 2017. Y lo explicaste para el desafío que vamos a asumir en el 2020, ¿sí? Vos marcás eso en el año 2017, que es el primero de ese aparato. Sí. Esos son los 3 años de anticipación del DECIDE del año que viene. Vos estás asumiendo en esa la confirmación del aparato reparado, 3 años antes, cuando la paridad se va a dar en el 2020. Sí. O sea, para una dimensión esa es, y para otra es la otra. ¿Sí? Quiero decir, yo lo puedo decir y para mí es real y para el que me escucha es teoría. Pero es una anticipación de lo que después toca. Cae con el mismo peso neto que lo estoy diciendo, pero tiene peso neto en otra dimensión. A que tenga peso neto en esta, 777 días. Bueno, un poco eso me sirve también para mostrar este receptor 1969 se independiza del hecho del delito, ¿sí? Se independiza
y se suma como se suman los días de vida, fíjense. 3, 5, 5, 7, 7. A hoy. 3, 5, 5, 7, 7. O sea que el día de ayer, que era el día del respaldo, del contexto, a nivel sistema, estábamos en 3, 5, 5, 7, 5. No, porque es un día de un lado y otro día del otro. Es de a dos. Si lo pongo esto al 30, voy a tener ahí 3, 5, 5, 7, 5. O sea que, quiero decir, estoy cumpliendo una función a nivel del núcleo del átomo. Pero lo estoy diciendo acá, y con esta anticipación, y con todos los acontecimientos circulando, digamos. Entonces, hoy el despertar en la mañana fue recurso de la realidad. Ahí se despierta el recurso de la realidad. Fue así, como diciendo, wow, esta palabra es el portaaviones de este día. ¿Sí? 1 de diciembre es la frecuencia particular del base 12. La frecuencia particular del base 12. ¿Sí? Hoy se cumplen 60 años, ¿verdad?, del Tratado de la Antártida. ¿Cómo puede ser esta sincronización? Hoy se cumplen 60 años. ¿Y qué se define como territorio antártico? A todo lo que está por debajo de la latitud 60. No, por arriba de la latitud menos 60 hasta, bueno, no sé cómo lo miden. Es menos 60. Debajo de menos 60 hasta 0. No, 0 es Ecuador. No, pero es hasta el punto... Claro, por eso quiero decir. 90. ¿90? Ah, bueno. 90. Hasta menos 90. Menos 90 sería el polo sur. Es medido de polo a polo, por eso. No. De Ecuador tenés los negativos para abajo y los positivos para arriba. ¿Sí? Entonces nosotros ahora estamos en una latitud menos 54. Entonces seguimos bajando y es menos 60. Pero llegamos al polo y tiene que ser menos 90, que creo que está ahí donde lo cuento. Bueno, hoy se cumplen 60 años de ese tratado. Ahí está. 1 de diciembre de 1959. 54 partes. En vigor el 23 de junio de 1961. Es firmado al día de hoy, 1 de diciembre. Bueno, la siguiente imagen... Pasaron 570 días para que entre en vigor. Desde el 1 de diciembre hasta el 23 de junio. Ajá, bien. Esta parte lo que está mostrando son los países que reclaman soberanía. Países que reclaman soberanía. Sobre distintas partes, distintas fracciones de la Antártida. Después, bueno, esto tenemos el nacimiento de la Ruta 3. Acá. El mapa visto desde el Polo Sur hasta
el punto norte de la Argentina, y ahí el punto medio de esa extensión sería Ushuaia. Tierra del Fuego, Tierra del Fuego. Bueno, después este otro lo tenemos al revés. Que legalmente la Antártida es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Legalmente, o sea, esto se llama Provincia Tierra del Fuego e Islas de la Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así lo estudié en la escuela. Incluye a las Malvinas. Acá hablan de las Malvinas como si fuera de acá y no son. O sea, la provincia Tierra del Fuego es la última que se creó en el país, creo que en el año 91. Era parte de la capital federal. Cuando la hacen provincia, incluye a o sea, las escuelas de la Antártida forman parte de acá. O sea, Tierra del Fuego incluye legalmente a la Antártida. Dependen, la gente que vive en la Antártida depende de Tierra del Fuego. Y las islas del Atlántico Sur, que incluyen las Malvinas, que no, ahí hay un conflicto. O sea, nos quieren meter por la fuerza que las Malvinas son de Tierra del Fuego. No son de Tierra del Fuego. No, si nosotros no tenemos nada que ver con la administración de las Malvinas. Incluso querían llegar a poner en la Isla de los Estados la capital de las Malvinas. Hay ahí una confusión importante, me parece. Bueno. Sí. Yo tomé una foto sobre las Islas Malvinas y por otra parte la Antártida. Y es curioso porque dice, en las Islas Malvinas dice: informamos a nuestros visitantes que por la Ley Nacional Argentina número tal, las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el territorio antártico argentino, han sido incluidos en la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego. Y en el otro lado dice, desde 1904. Bueno. Textualmente. La situación que se está dando acá es que el polo antártico se rige por el Tratado del Antártico, que es todo un sistema con diferentes convenciones y protocolos. Y es un tratado. El que trata el do es el Tratado del Antártico. Y en el Ártico no existe tratado, hay un consejo. Es un consejo que figura en una ciudad que se llama Tromsø, en Noruega, que es 47, sería 4777, y lo conforman los países que ejercen algún tipo de investigación científica, pero tampoco con soberanía. Cuando tuve la entrevista con la persona que está residiendo en Argentina desde 2004, la Secretaría de la Antártida está como sede en Argentina, desde el año 2004 en Buenos Aires, en la calle Mitre 757. Desde ahí figura como una secretaría permanente, porque antes del 2004, entre convención y convención anual, no se volvían a reunir. Dada la importancia que empezó a tomar la cantidad de bases de los países que se adherían al tratado, hubo que haber una administración y tener una comunicación regular entre estos miembros consultivos, que son 29, y los adherentes, que son 25. En total son 54 partes. Yo veía como muy interesante porque tratado da 83, da lo mismo que escalabilidad, da lo mismo que polaridad y da lo mismo que Ushuaia. Bueno, 380 La Rioja, 381 Tucumán. Evento 50, evento 58. ¿Sí? Esta CH es la manera que nosotros podemos articular desde el campo molecular
ahí me falta. Voy a tener que ir a ese contenido porque si no, no voy a poder seguir hablando. Ale, quisiera comentar algo. Desde mi vacante, cuando me inscribí por internet, me dijeron 112. Sí. Y me vino Septrón. Cuando tú vocalizaste en aquel evento Septrón y dijiste de que cómo la nada se filtra a través de todo. Sí. Y tú vocalizaste Septrón. Sí. Y a mí se me viene resonando. Hoy es 1 del 12. La pregunta que hizo la señora de cómo desatraparnos para no quedarnos atrapados. Eso Qué lo traigo bueno aquí. Está eso. Aquí. Qué buena está esa articulación de 1 de diciembre. Tú dijiste una palabra para los momentos de atrapamiento. Tener un contacto con la nada directo y desatrapar, abrir el paro. Es un recurso puente, tú dijiste. Dijiste, recurso para no quedar atrapado. Es ese píxel del campo cuántico que te da plano acceso de la nada a través de cualquier situación del todo. Es un acceso directo. Y dijiste, Septrón es ese píxel de libertad que te da cualquier punto de la totalidad. Es una validación voluntaria. Sí. Tú lo dijiste. Y bueno, yo lo quería compartir porque aquí lo traía. Bueno, te das cuenta que es equivalente y tu uso fue maravilloso con el 1 del 12. Es una aplicación que te da más cualidad sofisticada porque te da un acceso a base 12 particular. ¿Te das cuenta que se lee mejor? Se lee mejor, o sea, esa es una mejora importantísima al sentido que le había nombrado antes. ¿Sí? Muy, muy bueno, muy buen aporte. En el evento de Rosario, en el 61/2, hiciste lo que es el juramento al territorio, ¿no? Sí. El código de Rosario es 341. Sí. 61 es lo que da la palabra polo y /2 los dos polos. La suma de lo que es el Consejo Ártico y el Tratado Antártico da 341. Y lo que dan las sumas de los 6 continentes del planeta también es 341. La jura al territorio en 341 coincide con la suma de los 6 continentes. ¿Cómo no van a estar quemados estos niños? ¿Sí? Porque dentro de sus mundos no hay estas nociones. Pero estas nociones son dueñas de las biologías de estos niños. Son dueñas estructurales de las biologías de estos niños. Sí. Ale, nomás para agregar algo. Le comenté yo a Luis y me dijo que Septrón es la totalidad de los planos. 7/7. Claro. Como que ella comentó también 7 por 16. 7 vueltas calendaria. Por último, los 12 países que firman, los 12 países suman 507. Pasan 570 días para que entre en vigencia. Es el Código de Panamá, donde está el canal. Y lo que vienen a hacer estos 12 países, que después empiezan a adherir todos los otros, es hacer un ancla que se forma con las mismas letras que canal. Ambos dan 31. Pero la suma de los 54 partes es bastante interesante porque da 10119. Es Antártida como frontera, ¿no? Es 91 que es Antártida y 101 que es frontera. Bueno, era eso. Bueno, yo vi en la calendaria la vuelta 7 es en el 112, el día del contexto, ¿verdad? Sí. Vuelta 7, contexto. Sí, es 112. Cuando yo le comento a mi hija
que me toca esta, me dice, y es algo que yo no sé, me dice, mamá, ¿es el positivo del neutrón? Yo dije, pues ¿cómo? Yo no sé dónde sacó eso ella. Muy bien. Yo no entiendo, o sea, pero ahora lo estoy entendiendo porque tú anticipas todo y lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Porque o sea, ¿qué es lo que ocurre con eso? Es lo que le da valor real. O sea, el valor real significa que la totalidad de la estructura responde a. Eso es un valor real, es un valor gravitatorio. La totalidad de la estructura responde a. ¿Ves? Entonces es la generación de valor. Cuando nosotros le damos a nuestra identidad pequeña todos estos otros continentes, sin, por favor, sobreexigir a la pequeña, eso es muy importantísimo, porque la pequeña tiene su error, y su error es su fuente de contacto con el resto de las entidades. Bueno, pues lo que le van a agregar son capacidades de traducción distintas. Entonces, todo lo que es carga para ella se va a convertir en función a través de cambiar los traductores. Cambia los traductores y los intérpretes van más lejos. Cambia los traductores y los intérpretes van más lejos. Oye, Ale, bueno, yo no sé qué es lo que voy a decir. Yo quiero ir dibujando una dinámica para que poco a poco se vaya tomando, porque esto es totalmente natural. Esto no es algo, es como si fuera muy obvio y nos va a sonar así. Poco a poco, o sea, lo van a ver actuar así, pero nosotros estamos haciendo un acceso digital, un acceso de conciencia. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes vean que el resto del mundo que no tiene la conciencia, pero sí tiene el punto ciego, van a ver cómo ellos, no nosotros, responden a esto de manera perfecta. Entonces ellos van a ser nuestros guías. Nosotros somos las brújulas orientadoras, pero solamente los que tienen punto ciego pueden ser guías. Les estoy descalibrando algo que nosotros buscábamos un guía espiritual. No, es al revés. El que mejor guía es el que está ciego. Así es. Ale. Sí. El que orienta es lúcido. El que guía es ciego, porque precisa concentrar la carga gravitatoria, por lo tanto se desactiva la lucidez. Es ciego. Pero como está cursando un error que es genuino, la pauta que da es perfecta. O sea, las personas particulares dentro de sus pequeños mundos son guías perfectos. ¿Cuál sería la finalidad de esa paradoja? Esa paradoja tiene la finalidad de imprimir continuamente al espacio-tiempo. Lo imprime gravitatoriamente. Lo imprime gravitatoriamente. Lo va imprimiendo gravitatoriamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que está en armonía quién va a ser el ciego y quién va a ser el lúcido. Si nos ponemos todos lúcidos, la existencia se termina. ¿Está? La existencia se termina. Y todos nos volvemos conciencia solamente. ¿Está? Ale. Claro que sí. Claro que sí. La potencialidad de la existencia. ¿Sí? La paradoja es la potencialidad de la existencia, porque ya tenés que jalar a la perspectiva para poder, ¿cómo te puedo decir? Transformándola en esta belleza que vos ves. ¿Ves? Ahí ya está refinada esa existencia, si no es en bruto. Cuando está en potencial está en bruto. Cuando baja a 3, eso se refinó. Entonces, quiero decir,
al tener un vehículo gravitatorio de esta índole, con esta alta sofisticación, estamos a cargo del refinamiento. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Que en otra dimensión estamos a cargo de cargar la potencialidad de tener siempre un bruto a refinar. Ale, mira. Entonces es que todo esto está armónicamente conectado. Lo único que estamos haciendo nosotros es añadiendo conciencia. Sí. Cuando añadimos conciencia, le brindamos recursos de contención a los que habitan la experiencia en punto ciego. Pero quiero decir que no les agarre el ataque de que tenemos que volver a todo el mundo consciente, porque no es así. Ale, su error es una guía perfecta. Ale, yo traigo un pensamiento desde la vacante. Yo no sé dónde lo leí o me llegó, no sé, de que los neutrones, o sea, es una duda, es algo que yo pienso y yo creo que estoy en un error o no sé, de que los neutrones entran por esta área del planeta cargando los neutrinos de vientos cósmicos con información. Yo no sé de dónde vi eso o le leí, no sé. Seguramente te escuché antes o no sé. Corrígeme, no sé. Bueno, abrirlo. Lo que ocurre es que mi entrada no es analógica. O sea, es analógica lo que me permite entrar, pero mi noción de conciencia es digital. Entonces yo me encuentro con la realidad analógica y me coincide, pero cuando llego abajo me coincide. ¿Sí? No es que yo vaya a recoger los datos analógicos y vaya a armar todas estas teorías. No podría hacerlo nunca. Pero claro, todo esto sí va a surgir. Alejandra, el tema del evento... O sea, la conectividad va a surgir. Te surge esto, y entonces tú vas y miras la información. ¿Ves? Porque te está atravesando. ¿Ves? Te está atravesando. Entonces te atraviesa, te enciende y entonces tú vas al contexto y chequeas. ¿Ves? Y ahí la realidad sola te empieza a andamiar. La realidad lo hace, no lo hace Alejandra. ¿Ves? Porque estás dependiendo de tu conectividad. Ale, cuando hablas de estamos a cargo del refinamiento. Claro. Por eso. Estamos a cargo del refinamiento. El sentido de la vida humana. Sí. Pero quiero empatar otros conceptos. Sí. Estamos a cargo del refinamiento, 3. Sí. Estamos a cargo de la potencialidad del refinamiento, 5. Claro. Te estoy preguntando. Sí. Sí. Uno va a generar el bruto y el otro el refinado. ¿Ves? Te carga la batería y vos salís modulando tus movimientos. Ahora caminás, después corres, después saltás. Pero el otro te cargó la batería, la potencia. Vos después la distribuís. ¿Ves? La neurología lo que hace es un sistema de frenos. ¿Ves? La neurología es un sistema de frenos. ¿Sí? Claro, por eso refina, porque va aplicando la potencia de manera distribuida. Bueno, ahora sí, vamos a cortar acá para ir al break. Gracias.